Buenas tardes con todos. Como ya lo dijo, mi nombre es Carlos Segarra. Yo trabajo en la municipalidad en el área de capacitación. Soy psicólogo de profesión, tengo la especialidad en gestión de riesgos. También soy brigadista de salud, he trabajado 18 años en salud. Y bueno, si he venido yo iniciando este protocolo de trabajo es porque entiendo mucho la parte de salud y podemos con ustedes hacer un trabajo un poco más, vamos a hablar el mismo idioma, por decirlo así, ¿no? Bien, para hablar de gestión de riesgos, tenemos que analizar un poco de qué estamos hablando, qué tipo de riesgos. Hoy en día en el Perú, la gestión de riesgo no es algo nuevo. Hablar de desastres ya no es nuevo. La gente sabe que puede haber un terremoto, sabe que debemos cuidarnos, pero no toman conciencia. Y el Perú ha cambiado mucho desde el año 2011 su metodología de trabajo en cuanto a emergencias y desastres refiere. Antes hablábamos de prepararnos para actuar frente a una emergencia, ¿no? Estar listos. Por ejemplo, empezando por, siempre yo parto por las personas que participan, ustedes que están aquí sentados ahorita, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita hay un terremoto? Ahorita. Empieza un terremoto. ¿Qué es lo que van a hacer? Salir corriendo, buscar su zona segura, dónde están las puertas seguras y dónde me voy a posicionar. ¿Cómo está mi familia? Si están enterados de lo que saben que tienen que hacer si ahorita hubiera un terremoto. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que concientizarnos. Muchos de ustedes trabajan en la gestión de riesgo o van a ser parte del equipo de gestión de riesgo. En realidad, todo el hospital, desde la persona que trabaja en la puerta, en limpieza, hasta las altas direcciones, todos estamos involucrados. Porque el día que hay un terremoto, somos una sola fuerza. Todos trabajamos juntos, ¿no? Es muy necesario el médico, el enfermero, el técnico, el laboratorista, el personal de seguridad, el técnico, el administrativo. Todos son importantes porque en conjunto vamos a poder lidiar con la atención hospitalaria. Bien, entonces, como les digo, nosotros tenemos que concientizarnos bien en qué hacer en caso de una emergencia desde ahora. Desde donde me siento, los que tienen hijos chicos en los colegios, por ejemplo, si saben cuáles son sus zonas seguras en el colegio, si están preparados, si saben comunicarse frente a un evento, sabemos que no va a haber teléfono, el día que hay una emergencia se van a desconectar los teléfonos celulares. Entonces, tenemos que tener en claro lo que es el número de emergencia, entre otros detalles que en el transcurso de su capacitación lo van a ir conociendo. Desde ya tomar conciencia de que si estamos aquí es para aprender y enseñar. Bien, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Desastre, ya conocido como SINAGER, que son sus iniciales, comprende lo que es la Ley 29664. Todo aquel que trabaje dentro del ámbito de gestión de riesgo desde cualquiera de las instancias o profesiones debe conocer la Ley 29664, porque esta es la Biblia de gestión de riesgo. Esto es lo que ahí están cuáles son las normas, los protocolos de trabajo en cada una de las áreas, municipios, entidades públicas, entidades privadas, en el sector salud, cómo trabaja el equipo de trabajo del sector salud, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una emergencia, un terremoto, y tendríamos que activar nuestro grupo de trabajo. ¿Quién asumiría la presidencia, creen ustedes, del grupo de trabajo? ¿El director de emergencias y desastres o el director general? El director general. El director de emergencias y desastres es el responsable asume la Secretaría Técnica de asistir al director general y a todo el grupo de trabajo que van a ser parte, ¿no?, de la atención de la salud. Bien, vamos a familiarizarnos un poco con los fenómenos naturales que han habido en el transcurso de los últimos 15 a 20 años. El terremoto y tsunami de Indonesia, que fue de 9.1 la escala de Richter, 25 de diciembre de 2004, 230,000 fallecidos.
Indonesia, lo que más mató aquí a la gente, más que el sismo, el terremoto, el movimiento del terremoto, fue el tsunami que vino después. Eso fue lo que mató mucha gente. El terremoto y tsunami de Japón, también 9.0, escala de Richter, el 11 de marzo del 2011, 10.000 fallecidos. Sabemos que en Asia, tanto en China como en Japón, son también una zona altamente sísmica y ellos están muy preparados para lo que es un terremoto, su infraestructura, entre otros. Y por ende, ellos asimismo no terminan, ¿no?, de contemplar lamentablemente cuántos casos de fallecidos producto de estos sismos y que hay personas que todavía no están sujetas a lo que son las normas de gestión de riesgo. El terremoto de Haití de 7.5, ¿se acordarán ustedes? Fue poco después del terremoto de Ica, ¿no? 3 años después. Sí, el 12 de enero del 2010, 316.000 fallecidos y casi el 90% de la isla, como país, quedó devastada, inestable, ¿no? Mucha gente de Haití tuvo que mudarse, ¿no? Tuvo que desertar del país y vivir como puede en diferentes países, porque ya en Haití casi todo estaba devastado. Y aún así, todavía, si ustedes ven en internet, está en proceso de reconstrucción. Aún ya pasaron 9 años desde su terremoto. El terremoto de Chile, 8.8, escala de Richter, 27 de febrero del 2010, 525 fallecidos. Como ven ustedes, en el terremoto de Chile no hubo tanta magnitud de fallecidos como en otros lares. Pues Chile es un país altamente sísmico y tiene una calidad de gestión de riesgo de trabajo bastante avanzado. Nos lleva mucha ventaja en cuanto a gestión de riesgo, porque ellos, ¿cómo lo han logrado? Pues han tenido que sufrir realmente el peor desastre de la historia para que ellos puedan haber asumido y tomado conciencia. Si vemos en esta imagen, y ustedes pueden reconocerlo, es aquí en Perú. Este fue el terremoto del 2007, en Pisco. El sismo de Pisco del 2007 es el terremoto más devastador de los últimos tiempos en Perú. Fue un sismo ocurrido un miércoles 15 de agosto de 2007 a las 6:40. A nosotros nos explicaban, como ustedes saben, todo terremoto y temblores sísmicos son producidos por las placas tectónicas que están en constante movimiento abajo de la Tierra. Pues las placas tectónicas que provocaron el terremoto de Pisco fueron las placas de Nazca que están abajo de nosotros. Y el terremoto, al principio mencionaron que fueron 2 terremotos, uno de 7.2 y luego inmediatamente uno de 7.9. Pero no fue así. En realidad el terremoto fue uno solo, que fue de 8.0 y duró aproximadamente 3 minutos. Lo que usualmente nos han enseñado que un terremoto puede durar 1 minuto. Y este ocurrió a una hora todavía prudente. Lamentablemente hubo muchas pérdidas, ¿no? Se salió el mar a consecuencia de oleajes de hasta 5 metros, que si bien es cierto no mató gente el tsunami que se presentó, fueron oleajes grandes, pero sí terminó de destruir casas, porque hay muchas casas que están cerca de la playa. Y por ende la gente perdió todas sus cosas, ¿no? Hubo 596 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas afectadas, 431.000 personas resultaron afectadas, damnificadas, sin hogar, viviendo en esteras, carpas, por muchos años. Lamentablemente, las personas digamos, socializan que todo el desastre debe asumirlo el Estado. El Estado tiene mucha responsabilidad, pero la otra parte nos compete a cada uno de nosotros, ¿no? Empezando por casa. Si sabemos, si nos anuncian un terremoto de gran magnitud, pues tenemos nosotros que concientizarnos y prepararnos con todo lo que nos explican, una mochila de emergencia, una caja de supervivencia, tener un botiquín de acceso completo, educar a nuestra familia y prepararnos, no esperar los simulacros de 3 veces al año para, si es que participan del simulacro. Acá todos participan porque están obligados como trabajadores, pero en casa, como no nos obligan, no hacemos simulacro. Pues nadie les dice que vayan a la calle y salgan todos,
Lo que se les pide es siéntense con su familia y concienticen qué es lo que van a hacer en una emergencia, cómo van a actuar cada uno de ustedes, ya sea de día o sea de noche el sismo. Bueno, recalcando también el terremoto que hubo en 1970, ¿no? El terremoto de Ancash. ¿Cuál fue lo peor que pasó ahí? ¿Recuerdan ustedes la historia? Ahí sepultó una ciudad, Yungay, ¿no? En el más catastrófico ocurrido en el Perú, el terremoto de Ancash de 1970. El epicentro fue en el Océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Ancash. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hubo una cantidad de víctimas de 100.000 muertos, todos ellos sepultados, considerados 25.000 desaparecidos que nunca pudieron sacarlos, porque todo lo que sucedió fue que, producto de un alud que cayó, sepultó la ciudad de Yungay. Y todos, por supuesto, murió mucha gente. Hubo una característica de que justo había un circo en lo alto de esta zona y muchos niños estaban ahí, por eso quedaron muchos huérfanos, porque los niños estaban en el circo, los padres estaban en la casa y los padres fueron los que fallecieron. ¿Por qué les conto todo esto del sismo? Porque lamentablemente siempre han existido los fenómenos naturales. Los desastres los provocamos nosotros, porque no somos responsables de nuestros actos de qué hacer en caso de una emergencia. Ese es el tema. Por ejemplo, aquí en el hospital podrían tener ustedes un simulacro que sea una vez al mes, ¿no? Sería excelente. 5 minutos. 1 minuto de desastre, donde pongan sus zonas seguras y 1 minuto de evacuación. Se da observaciones y regresan a su centro de trabajo. Eso es todo. No tenemos que hacer tanto lío, papeleo para un simulacro. De repente para los que piden 3 veces al año, pero no para los simulacros que puedan hacer internos. Háganlo por departamentos, en todo caso, si no pueden paralizar el hospital. Este viernes vamos a hacer un simulacro en la noche. ¿Cómo vamos a actuar? Así estén operando. ¿Qué van a hacer en ese momento? Que se pongan a analizar. Eso es lo que tenemos que hacer y no esperar a que ocurra el terremoto y nos encuentre y no sepamos qué hacer. ¿Bien? ¿Ustedes saben cuál ha sido el megaterremoto más grande del mundo? ¿Han escuchado alguna vez? El de Chile. El de Chile en Valdivia. En 1960 hubo un terremoto de 9.5. Es el terremoto más grande del mundo registrado en los últimos 1000 años. Fue un terremoto, un 22 de mayo de 1960, a las 3:15 aproximadamente. ¿Cuáles fueron de qué tipo? Fue una falla inversa de interplacas. Ellos tienen la placa de Chiloé bajo Chile. También tuvo que ver ahí las placas tectónicas sudamericana o continental, que también se le llama, que está abajo de todo Sudamérica, toda la zona costera de Sudamérica. Y las placas de Nazca que son nuestras. Fueron 3 placas que provocaron 9.5 una magnitud, 0.5 más y era considerado un cataclismo. Y este terremoto duró 10 minutos. Fue el terremoto más grande del mundo. 10 minutos de movimiento telúrico y fue aquí en nuestro vecino Chile. Nada quita que aquí en Perú pueda haber uno igual. En Perú hubo un terremoto, un megaterremoto en 1746. Fue el terremoto más grande del Perú, fue de 9.0, aproximadamente 3 minutos. Este terremoto, lo peculiar de este terremoto fue que fue tan fuerte que desapareció parte del Callao y el mar del Callao se vino hasta el 2 de mayo, hasta la Plaza 2 de Mayo. O sea, fue bastante fuerte y el mar se vino hasta allá. Y cuando regresó, decapitó mucha parte del Callao. Lo único que queda de esa zona es de la punta, que se sabe que el día que hay un terremoto, la punta va a desaparecer, la punta Callao, ¿no? Va a desaparecer porque ellos están bajo el mar incluso, ¿no? No están sobre el nivel del mar, sino están bajo el mar, si lo ven según altitud y latitud. Bueno, y para variar, este megaterremoto de Chile fue acompañado, ustedes saben que hay réplicas, fue acompañado de 10 terremotos más como réplica, de 7.5, 7.5, 7.8, 8.5, 7.2, fueron 10 terremotos que acompañaron a la réplica de este sismo. Y por eso es que como el Perú el Lima tiene aproximadamente 250 años, más de 250 años de silencio sísmico, y es bastante. Por lo general los terremotos en Lima eran cada 50, 40 años.
según la historia. Si ustedes ven en internet, ven la historia de los terremotos, después del último terremoto ya fuerte en Lima, que fue en 1746, no ha habido grandes sismos, salvo el de 1974, que no fue acá directamente en Lima. El último terremoto en el Perú fue ahora en el 2019, en abril, en Loreto, en Yurimaguas, de 8.0, pero no hubo grandes pérdidas. ¿Qué influye también en este aspecto? Pues la profundidad del hipocentro, ¿no? Nosotros estamos en el epicentro, arriba. El hipocentro es abajo. Mientras más profundo sea el movimiento telúrico, pues menos fuerte es la magnitud del terremoto. Por ejemplo, fue de 8.0 igual que el Pisco. Ambos fueron de 8.0, pero el de Yurimaguas fue a 140 kilómetros hacia abajo. El de Pisco fue a 34 kilómetros, mucho más cerca. Por eso el terremoto fue mucho más fuerte. Los sismos, por lo general, a uno dice sismo, pero sismo son considerados los temblores, hasta temblores fuertes, hasta 6.9 de la escala de Richter o Mercalli son considerados sismos. Seísmos son ya los terremotos, de 7.0 hasta 8.5. A partir de 9.0 es considerado cataclismo, que ya son destrucción total, lo que pasó en Haití. ¿Y por qué ocurre todo este problema? Porque esto es lo que pasa cuando hay un terremoto. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Gente corriendo, gente que sale, que no prevé lo que pueda suceder. Vamos a ver esta lámina para comenzar. Voy a volver la idea es contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta 13 segundos, como ven ustedes en esta imagen, tenemos cuando comienza un terremoto para poder evacuar o mejor buscar sus zonas seguras. Después, ya no. Después de esos 12 segundos que les he contado, ocurre esto. Como ustedes ven, estas personas están en pleno terremoto, en pleno movimiento fuerte y no pueden ni caminar. Los movimientos por lo general son en dos tipos, ¿no? En zigzag o en ondas, o lo peor, como lo que ocurrió en Pisco, ¿no? En ambas a la vez, el mixto. Entonces, no van a lograr correr o salir a la calle. Los que están en segundo piso, tercer piso, cuarto piso, departamentos, pues no van a salir a la calle. Y por último, salir a la calle sería lo más seguro si es una zona transitada, si hay edificios con lunas gigantes, hay donde evacuar. El centro de Lima, Real Verdad, es un punto rojo potencial, ¿no? Altamente rojo, porque todo eso se va a caer. Hay tanto patrimonio cultural que no se puede votar, que se va a encargar el terremoto de votarlo y por ende matar mucha gente. Eso es lo que pasó en Pisco. La gente no sabía qué hacer. Corrieron, se metieron a iglesias. Lamentablemente, muchos se metieron a iglesias que estaban con una construcción de más de 500 años. Todo eso cayó y por ende la gente murió. El hospital, ¿no? Que terminó devastado. Y muchos murieron por negligencia, por no saber qué hacer en caso de un sismo, por no protegerse, por no tomar medidas. Cuando he trabajado mucho tiempo en DIRIS, por ejemplo, en las DIRIS, cuando íbamos a supervisar los establecimientos de salud o de hospitales, por lo general sus planes de emergencia son una copia y pega de año tras año tras año. Queremos llamar al director, ese número de celular ya no existe, porque copian y pegan, no hacen un plan de verdad. No hacen un plan actualizado. Yo no voy a decir que es tu hospital, no me consta, ¿no? Pero eso, ¿a qué voy yo? Eso se llama negligencia, ¿no? Porque no hago un plan de verdad adecuado. De repente el hospital tiene zonas que ya cumplieron su ciclo, como hay zonas que han sido renovadas, reconstruidas, han cambiado los departamentos, etcétera. Y eso no se toma en cuenta en los planes. Más personal, menos personal, ¿no? Etcétera. Todo ello para todo eso es importante trabajar lo que son las normas técnicas de la gestión de riesgo. Y las normas técnicas es la 048, ¿no? De la ley 29664, que ahora la vamos a hablar. Esta imagen quería enseñarles de Pisco antes y después. Como ustedes ven, ahí está la campana de la iglesia en su mismo sitio, antes y después del terremoto. Y esto es lo que queremos. Bueno, no vamos a evitar que ocurra un terremoto, pero sí podemos evitar que haya desgracias, desastres, ¿no? Eso va a depender mucho de nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos que prever? Todo peligro de origen natural
o los peligros generados por la geodinámica externa o los que son también inducidos por la acción humana, ¿no? Nosotros, incendios, contaminación, etcétera, ¿no? Por fenómenos biológicos, como ven ustedes ahí, todo ello es lo que tratamos nosotros de lidiar. Bueno, la gestión del riesgo evita esto. Tenemos lo que es vulnerabilidad, amenaza y riesgo. ¿Qué es vulnerabilidad? Todo aquel que está expuesto ante a que sufra por una situación de peligro. Por ejemplo, ustedes han visto en muchos aledaños los cerros rocosos y abajo hay casas, ¿no? En un cerro rocoso y abajo hay casas. ¿Qué es lo vulnerable? Los hogares que están abajo, porque caen esas rocas y las matan. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza sería esas rocas, porque si se caen, bueno, van a aplastar esas casas, ¿no? Todo eso se genera un peligro porque el día que hay un terremoto, esas rocas se van a desprender, va a caer sobre la casa y va a matar mucha gente. Entonces, para poder entender cómo se va a trabajar en lo que es gestión de riesgo, tenemos que ver vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Por ejemplo, en el caso de salud, en el terremoto de Pisco del 2007, cuando la gente los 3, 4 primeros días no tenían hogares, entonces empezaron a llegar carpas, casetas, lugares donde podían ellos dormir. La gente se preocupó por comer y dormir, dónde dormir, qué comer y dónde dormir. Se olvidaron de tener un baño. No habían baños. Y la gente usaba los aledaños, los laterales, como baño. Eso, después de 15 días, con el sol que hay en Ica, empezó pues a podrirse, ¿no? Y a expectar gases tóxicos y la gente empezó a enfermarse de la piel, hubo dermatitis, perdón, ¿no? Muchas infecciones dermatológicas, infecciones diarreicas, digestivas, infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque no preveyeron en ese momento ese desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque trajeron, ¿qué es lo que necesita la gente? Necesita ropa, necesita carpas, necesita comer, básico e importante, pero se olvidaron de todo lo demás y siguieron generándose enfermedades y enfermedades y enfermedades. Más trabajo para salud porque no manejaron un plan de contingencia adecuado, ¿no? Ocurre un terremoto, tenemos que ver casas, distales, equipamiento de salud, valorar a las personas que tienen enfermedades recurrentes, etcétera, 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 de las diferentes áreas que tienen ustedes, ¿no? Para empezar nuestro plan de contingencia y saber si todos nosotros vamos a poder venir el día que hay un terremoto. Hay un sismo, un terremoto fuerte y nos toca volver. ¿Cuántos sobreviven? ¿Con cuántos contamos acá? Si los departamentos donde trabajamos van a seguir funcionando, ¿dónde va a ser nuestra zona de expansión de trabajo? ¿No? Eso no sabemos. Y tocando madera, pues no quiero alterar a nadie, pero imagínense ustedes que el director de gestión de riesgo, él no lo logre. ¿Quién asume? Tiene que haber una segunda persona que esté preparada para asumir. ¿Quién llega primero al hospital? Todo eso debe estar contemplado en un plan de contingencia, ¿no? Un plan de respuesta, un plan de emergencia. Y eso mucho ayuda cuando trabajamos con lo que es las normas de la ley 29664. Antes, la gestión del desastre, con la ley se manejaba que teníamos que prepararnos para cualquier desastre, o sea, equiparnos para cuando ocurra el terremoto, actuar. Eso es bueno, pero ahora, además, se habla de la gestión del riesgo del desastre como que son productos de procesos de desarrollo mal logrados, pues se tiene a la población y a sus medios de vida en condiciones de vulnerabilidad, y eso tiene que cambiar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora vemos la gestión del riesgo del desastre desde antes de que ocurra la emergencia, preparándonos, empezando por 7 procesos que van a ser fundamentales para poder nosotros ir lidiando con las mejoras para lo que vamos a tener que hacer el día que hay un terremoto. Para ello hay tres tipos de procesos que vamos a ir viendo, ¿no? Los componentes son la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Eso es lo primero, eso es lo básico que nosotros tenemos que saber. Dentro de la ley 29664, contamos nosotros con 3 componentes: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. Los procesos
que vienen acompañados de, ¿no? Vienen después de los componentes y dentro de los componentes, y ya lo vamos a ver, que son estimación del riesgo, prevención y reducción del riesgo, preparación, respuesta y rehabilitación y reconstrucción. Esos son los componentes y procesos que son vitales para trabajar bajo la ley 29664. Bien, entonces lo vemos aquí. La gestión prospectiva, correctiva y reactiva. ¿Qué es la gestión prospectiva? Es el conjunto de acciones y medidas que se adoptan en la planificación del desarrollo con el fin de evitar y prevenir generación de riesgo futuro. Tenemos una ciudad altamente vulnerable en nuestro distrito limeño, en nuestro departamento de Lima. Tenemos un distrito altamente vulnerable. Si ustedes ven el mapa de riesgo, en Google lo pueden encontrar en INDECI, hay 3 colores que denotan los tipos de riesgo. El verde, que es zona segura, el amarillo, que es zona con peligro, y el rojo, altamente peligroso. Y nuestro mapa es 90% rojo, porque por todos lados tenemos problemas de infraestructura. Y por ende, lo que busca la gestión prospectiva es mejorar ese tema, ¿no? Evitar y prevenir la generación de riesgos a futuro, evitar el desarrollo de prácticas inadecuadas, proyectos de inversiones mal planificadas y sin ordenamiento. Por ejemplo, hablemos de sus hogares. Ustedes, los que tienen una casa de construcción de más de 20 años, no lo han construido con un ingeniero o un arquitecto, no casas, ¿no? Han sido construyeron un cuarto o un primer piso, ya poco a poco hubo mejoras económicas, se construyó un segundo piso, se rompió la pared para hacer una columna más fuerte para el segundo piso, y luego se levantó el tercero y así. La casa era grande, todos cuando éramos niños teníamos patio, corríamos, pero crecimos y como no teníamos la posibilidad de irnos a vivir a otro lado, esa casa se convirtió en condominio. En un espacio vive una familia, que es mi hermano, en otra vive la otra familia. Subieron pisos y en los pisos empezaron a vivir otras familias. Si eran 5 hermanos, al primer piso los padres y cada piso un hermano, o compartían, ¿no? Atrás un hermano, arriba otro. Ya no era casa, era condominio. Todos con su mini departamento adentro. Entonces, esas construcciones, por supuesto, no han sido construidas basadas en una inspección de ingeniería o arquitectos. Los albañiles, que son muy importantes, los maestros de obra, que son muy importantes, lo hicieron, pero acá en Perú hay muchas zonas donde, por ejemplo, no se debería construir con casas más de 3, 4 pisos, porque el tipo de suelo también influye. Pueden ser licuosos, algunos rocosos, a otros que le llaman tipo relleno sanitario. Son tipos de suelos que no permiten. Villa Salvador, por ejemplo, al sur. Villa Salvador es una zona que no debería tener casas más de 3 pisos, y sin embargo, allá hay hasta edificios, ¿no? Acuérdense que allá está el edificio de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que esta zona no es altamente sísmica. Bueno, eso son cuestiones de ingeniería, ¿no? Pero particularmente yo siempre he sabido, y muchos hemos sabido, que ni en Villa María del Triunfo, ni en Villa El Salvador, ni Pachacamac, ni Lurín, ni ninguna de esa parte sur de Lima es conveniente tener casas de más de 4 pisos o departamentos, ¿no? Porque su suelo es bastante, es un tipo de suelo de licuefacción, ¿no? No es un suelo sólido, pero eso es lo que se maneja allí, ¿no? La gestión correctiva. La gestión correctiva lo que busca, como dice su misma palabra, es corregir, ¿no? Es el conjunto de acciones y medidas de carácter estructural y no estructural. ¿A qué le llamamos estructural? Pues a las instalaciones, infraestructuras que tenemos en nuestro país. Lo no estructural es todo lo demás que hacemos nosotros. Aquí, en el auditorio, por ejemplo, lo estructural son las columnas, las vigas, las zapatas que tenemos que cubren este auditorio. Lo no estructural son las ventanas, las paredes, las puertas que tienen, y también las cosas que están aquí, ¿no? Ahí hay una puerta de emergencia, y esa puerta de emergencia está bloqueada. Pero bueno, acá hay otra puerta de emergencia. Son situaciones que tenemos que ir mejorando, ¿no? Lamentablemente, en muchos de los hospitales hay sitios que están tan hacinados porque crece el personal por la necesidad de las personas que necesitan la atención de la salud. Y, por ejemplo, en el laboratorio, usted hace 20 años trabajaban 2, pero ahora trabajan 12. Pero el laboratorio no ha crecido, sigue siendo el mismo. Ha aumentado las personas porque se necesitan manos, pero el laboratorio no crece.
crece el tamaño de personas y se convierte en un hacinamiento, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, la gestión correctiva lo que busca es corregir. Muchas casas viven cerca del río Rima. Ustedes recordarán 15 a 20 años atrás, los que se acuerdan, que 15 a 20 años atrás, muchas casas vivían pegadas al río Rima, ¿no? Estas casas han ido cayendo, menos mal que ya no hay gente que ha insistido, aunque todavía hay algunas zonas que viven cerca del río, pero ya son lugares que no son habitables, como en Chosica, ¿no? En Chosica cada vez que hay huaico, el río regresa por donde le da la gana, donde siempre ha pasado, y la gente sigue viviendo ahí, ¿no? Entonces, es un caos, toda la vida ha estado ahí, nosotros venimos a invadir la tierra, bueno, vivimos acá, pero nosotros estamos en una zona donde ya existió. Miren, en Villa María del Triunfo, y vuelvo a tocar el tema porque me acuerdo de Lima Sur, está en la fábrica de cementos Lima, la fábrica Tocongo. Esa fábrica está desde 1940, creo ahí. Sin embargo, los distritos empezó a poblarse en 1950, 60, ¿no? Esa fábrica es tóxica, es una contaminación constante en el aire. Y mucha gente se ha quejado, han empezado los juicios, la fábrica ha creado una ONG que se llama UNACEN, que con esa ONG ayuda a las personas, refuerza los espacios de salud y etcétera. Pero ¿quién es el culpable? ¿La fábrica de lo que produce o la gente que vive ahí? La gente que vive ahí llegó después. La fábrica se instaló cuando no era habitable, no estaba habitado, era desértico. Y ellos cercaron, compraron e hicieron su fábrica. Luego llegaron algunos habitantes. Hoy en día, pues, la población es inmensa, ¿no? Medio millón de personas viven por ahí. Y ahora, pero esa fábrica llegó primero. Y la gente, los negligentes fueron los que llegaron ahí. Y después se repobló, se construyó y se hizo toda una urbanización, pero ya el daño está constante. Ha habido mejoras, se ha tratado de corregir, pero igual, el daño sigue ahí. Bien, entonces lo que se busca en la gestión correctiva es ya no continuar con las negligencias, esas invasiones de los cerros. Bueno, ya no hay cerro que invadir porque todo está invadido, ¿no? Pero ya no continuar con las negligencias que podemos cometer en casa. ¿Por qué? Por ejemplo, en la sala tengo mi sillón en el centro porque se ve bonito. Pero ese sillón obstaculiza la salida. Yo tengo que pasar de costadito. Ahí tenemos un problema. Nos gustan los espejos grandes. Tenemos un espejo grande en la sala colgado con un clavito. Ese espejo se cae, se revienta y mata. Tenemos un televisor de no sé cuántas pulgadas, 60, 40 pulgadas, bonitos, los delgados, y no los tenemos empotrados. Los tenemos puestos. Un temblor se cae. Lo que más va a doler es tu bolsillo, porque esos televisores son caros. Pero además, cabe la posibilidad que haga daño a alguna persona que vive ahí. Entonces, debemos nosotros prever ello, ¿no? Anclar en los cuartos, lo idóneo de construir una habitación es construirla, por ejemplo, con el closet ya prefabricado adentro. Algunos compramos roperos y los ponemos, porque es lo que venden en las mueblerías, pero esos roperos no están anclados, y en un movimiento se va a ir para adelante, y si tú estás ahí te va a caer encima, y si son niños igual. Pero nosotros continuamos siendo negligentes y no pensamos en esas. Si voy a tener un armario de esos en mi cuarto, tengo que anclarlo a la pared, buscar que ponerle las escuadras, no sé, lo que te indique el carpintero, ¿no? O los que lo venden. En las cocinas, que hoy en día están de moda prefabricadas, se ven muy bonitas, pero están sobrepuestas. Un terremoto de eso se va a ir para abajo, no están empotradas. Por eso es importante que tengamos nosotros en cuenta desde casa. Ya, yo vivo acá, yo no voy a poder mudarme, no voy a poder reconstruir, pero puedo mejorar la seguridad, no poniendo obstáculos en las puertas, ni roperos gigantes cerca a las puertas, no poniendo sillones en el medio del piso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es corregir. Y bueno, si hablamos fuera en lo que es infraestructura de comunidad, pues la mejor en los colegios, ¿no? En los hospitales. El hospital más moderno ahorita aquí en Lima es el de Villa Salvador, por ejemplo, ¿no? El que está en 200.000. Ese hospital ha sido construido en 2 pisos. Un primer piso para pura atención de pacientes y un segundo piso para
trámites para todo lo que es administrativo. Ahí está el director, el área de gestión de riesgo, administración, etcétera. O sea, menos población. Y esto es estratégico porque el día que hay un terremoto, perdón, abajo tienen la posibilidad de evacuar. Tienen un buen terreno. Y ese hospital fue construido sismo resistente. Por si acaso, la palabra antisísmico no existe. Ese antisísmico quiere decir que nunca va a haber terremoto y eso no procede, no existe. Lo que sí es sismo resistente, ¿no? Que esos hospitales son construidos en sus zapatas con un tipo de resortes que hace que la amortigue y ese hospital no caiga. Es un hospital muy moderno, uno de los más modernos de Sudamérica. Y ya hay 3 de esos hospitales aquí, uno en Lima, en Arequipa, y el otro está en la selva, creo. Y se pretende construir en adelante ese tipo de hospitales, ¿no? Porque aliviaría el tremendo problemas de que caiga la infraestructura, como muchos de los hospitales que tenemos emblemáticos, ¿no? El Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, Hospital María Auxiliadora, hospitales que ya cumplieron su función, pero ahora esos hospitales se van a caer. Y de hablar, bueno, pero acá al menos he visto que no son de 3 pisos, ¿no? Tiene la mayoría está en el primer piso. Hay posibilidades de sobrevivir. A un hospital Loaiza esto va a caer en bloque y todo está en pisos. Entonces acá tenemos para evacuar. Hay zonas, ¿no? Acá no hay un edificio que nos va a caer encima. Eso es lo que podemos ir viendo. Ahora me di una miradita, estuve caminando por el hospital como para poder conocer un poco, ¿no? Y todavía se puede hablar de seguridad aquí en el hospital, hasta que empiecen a construirlo o reconstruirlo y ver cómo lo van a hacer, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver con la corrección de los correctos. Allá en una zona de San Juan de Miraflores, reconstruyeron un centro de salud, de que tenía como 60 años de construido, lo botaron y construyeron uno nuevo, muy bonito, uno de los pocos que tiene ascensor, centro de salud. Le pusieron ascensor, pero no le pusieron rampa para el segundo piso. Y arriba hay consultorios. Entonces, cuando el ascensor se malogra, nadie puede subir. O sea, personas en silla de ruedas, gestantes, adultos mayores con movilidad reducida, no pueden subir. Y no hay una rampa al segundo piso. Fue una gran negligencia de construcción. Creyeron que ese ascensor iba a funcionar toda la vida. Ese ascensor se ha malogrado perennemente y no funciona y no hay reparación. Los 3 primeros años por la garantía venían y lo arreglaban, pero ya se acabó la garantía. Ese hospital se inauguró en el 2010, ya tiene 9 años y ese ascensor no funciona y no hay rampa, ni dónde poner una. Negligencias que se busca que ya no ocurran, ¿no? Bien, la gestión reactiva es la que todavía estamos nosotros más que nunca involucrados. Es la parte donde nos preparamos, ¿no? Ante un evento o un siniestro. Como salud, por ejemplo, ¿cómo se preparan? Pues tienen personal que forman y capacitan como brigada de salud, que son los brigadistas encargados ante una situación de emergencia. Nos preparamos buscando nuestras zonas seguras, poniendo señalizaciones, extintores adecuados, y no solamente tener un extintor, sino además que todos lo sepan usar. Es como en casa, tener un botiquín y que nadie lo sepa usar, ¿no? Acá no voy a hablar de botiquines porque ustedes pues lo conocen muy bien, pero cuando voy a muchos lugares ponen botiquines y los botiquines tienen alcohol, algodón, tienen gasa, una gasita, un alcohol, una agua oxigenada, el agua oxigenada para limpiar la herida, y no saben usar un botiquín, ¿no? Entonces, eso es lo que, si vas a comprarte un botiquín, además hay que saber usar. Si vamos a tener un extintor, además usar. ¿Cuántos de ustedes tienen ¿Cuántos de ustedes tienen extintores en su casa? 1. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 27, 29 personas aproximadamente, y uno solo tiene extintor en su casa. Conmigo 2. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos extintor? ¿Cuánto cuesta? No es muy caro. Un extintor, 100 soles, un buen extintor, de preferencia CO2, te dura 1 año, luego lo puedes recargar y saber usarlo. Si hay un incendio acá, puede haber, ¿en tu casa hay posibilidades que haya un incendio? Sí, hay posibilidades que haya un incendio. ¿Y por qué no tenemos un extintor? Deberíamos tener. Todos ustedes acá trabajan y tienen la posibilidad de poderse comprar uno. Uno.
100 soles, no se va, aunque se vamos juntando de 20 en 20. Ay, no tengo plata, no me alcanza, por favor. Estamos hablando de su salud y la de su familia. O sea, no tiene precio. Más caro nos sale que se incendie y que tengamos luego quemados de tercer grado, de primer grado, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que tener esa convicción, ¿no? De tercer grado, perdón. Tenemos que tener esa convicción, proyectarnos de que tenemos que tener nuestra casa segura, extintores, porque si yo tengo 2 pisos, pues tengo 2 extintores, uno arriba, uno abajo. Tengo un buen botiquín y no solo yo, porque soy personal de salud, lo voy a usar, sino lo tiene que saber usar mi familia. Eso es lo oportuno. A quitarnos el chip de automedicarnos, por ejemplo, ¿no? Mucha gente se automedica, bueno, los que son médicos, ni modo, ¿no? Pero ¿quién es el único encargado de medicar ante un problema de salud en común y general? Es el médico. Pero mucha gente de la población de la calle va a la farmacia porque va más rápido. Y ahí, dame algo para el dolor. Y bueno, ya la historia la conocen ustedes. Y esa es una gran negligencia. Y como salud, porque yo, como les dije, soy de salud, cuando voy a diferentes entidades, galerías, instituciones, a capacitar, lo primero que les digo, no se automediquen. Gran mal que se están haciendo. No se automediquen. No vayan a la farmacia. La farmacia, el técnico en farmacia o el químico de que sabe de medicamentos, sabe, pero no conoce la anatomía humana. Eso no han estudiado. Entonces, tiene que, zapatero es un zapato, ¿no? Cada uno tiene que trabajar. Eso es algo que debe de tomar conciencia toda persona. Ustedes como personal de salud y por la trayectoria que tienen, bueno, es otra historia. Ustedes conocen ya de medicamentos, han trabajado muchos años con médicos y todo, pero la gente de afuera ve ese ejemplo. Si yo voy a decir como personal de salud, y de repente disculpen si les molesto lo que le digo, si yo como personal de salud digo, no se automedique, pero como yo sí conozco de medicina, yo sí puedo automedicarme. O yo a mi hijo le voy a dar una pastillita, pero yo soy psicólogo, yo no soy médico. Entonces no debería, pues, ¿no? Si voy a predicar, actúo con el ejemplo. Y esto es lo que pasa en lo que es la gestión reactiva. Prepararnos, cuídate. Yo voy a hablar de gestión de riesgo, primero los míos. Si yo voy a hablar de cuidados, de protección, ¿cuántos de ustedes conocen el número de emergencia 119? Uno. Nadie más conoce el 119. Dos, tres. ¿Cómo funciona? Claro. Marcas el 119 opción 1, dejas tu mensaje de voz, luego marcas 119 opción 2 y escucharán tu mensaje de voz con un número de teléfono celular o un número de teléfono fijo más el código de ciudad. Básico. Es día que el lugar donde hay un terremoto, una emergencia, un siniestro, como esperamos en Lima, esa es una de las pocas formas que va a haber de comunicarnos con los nuestros. ¿Y ya hicieron su plan en su casa del número de quién vamos a usar? ¿Cuántos lo conocen? ¿Han practicado? No. No lo hemos hecho, no porque no nos interese, sino porque no hay tiempo, lo dejamos para después. No dejen más para después. Vayan a su casa esta semana y proyectense. El 5 de noviembre es el simulacro de sismo nocturno, con acompañado de tsunami. Hagamos la simulación en casa con la familia. Si realmente queremos a los nuestros, pues hay que hacerlo. Pues. Bien, procesos de la gestión. Lo que se busca es de que ya no haya tantos riesgos, ¿no? A futuro, que no sean latentes, ni riesgos nuevos, ¿no? Se busca que la estimación y monitoreo del riesgo de daño para la generación de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que empezar a analizar cuáles son nuestros riesgos para empezar a lidiar con ellos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, aquí del hospital, ¿cuáles son los riesgos? Tenemos paredes rajadas, techos húmedos, cielos rasos que se ven bonitos, pero anda a ver el techo de arriba, está un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ir viendo ello para ver un plan de trabajo de mejora. Vamos a evacuar cuántas personas por lo general tengo afuera del consultorio o el departamento donde trabajan, que no esté yo sentado aquí en mi escritorio y que arriba hay un mueble que me puede caer encima y me pueda matar. Buscar nuestras zonas seguras, si tengo columnas, tengo pared, dónde me voy a proteger. Todo eso tiene que ver con una estimación. Identificar. A nivel nacional se trabaja el tema ahora de estimación de riesgo, lidiando y haciendo un mapeo de cuáles son las zonas altamente vulnerables. Como les vuelvo a repetir, del mapa que se hizo, de los 3 colores básicos, verde, amarillo y rojo, 90% rojo. Todo está mal. Todo es grave. En donde vayas, altos riesgos de que colapse, de que caiga, de que muera mucha gente.
En el terremoto de 1746 teníamos un aproximado de 6.000 habitantes en Lima. Murieron 2.000. No, perdón, quedaron 2.000. Como 4.000 murieron. O sea, más de la mitad de la población en Lima, en ese entonces 6.000 habitantes en todo Lima, quedaron solo 2.000. Hoy en día en Lima tenemos 13 millones de habitantes. 13 millones de habitantes y no crecemos expandiéndonos, estamos creciendo hacia arriba, departamentos, edificios. Y de cada edificio, si voy y toco las puertas, seguro 1 o 2 tienen mochila de emergencia, 1 o 2 tienen alimentos no perecibles, 1 por ahí le explicó a sus hijos qué hacer en caso de un sismo. El resto no sabe absolutamente nada, lo único que entra es en pánico. Como psicólogo trabajo mucho el punto de psicología aplicada en la emergencia o manejo de crisis en emociones y emociones. Y cuando hablo, conozco mucha gente muy preparada en cuanto a gestión de riesgo, pero en el momento se bloquean y no saben qué hacer, o no pueden con la presión de tanto siniestro. Eso pasó con muchos alcaldes en el 2007 allá en Pisco. Ya la gente no sabían qué hacer, cómo actuar, cuál era su práctica, porque no tenían un plan, porque no estaban concientizados, no hacían simulacros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, buscamos reducción del riesgo, ¿no? Prevención y reducir vulnerabilidades. Si yo sé que en el lugar donde yo vivo puedo estar vulnerable porque me pueden caer rocas, o porque mi casa está construida de una forma inadecuada, o porque las puertas de mi casa están bloqueadas, o porque no tengo ventanas muy bonitas, grandes, pero esas pueden reventar y me pueden matar, pues empiezo a buscar que ponerle una mica a mi ventana, sacarle la puerta lo más seguro. Si veo rocas, busco mis muros de contención, algo que me ayude a prever. En los hospitales, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la posibilidad de salir para allá, por allá se supone, en caso de un terremoto, ahorita, ¿no? Pero no todos pueden correr, y si corremos nos caemos, y el que está atrás va a pasar por encima tuyo, porque los nervios y el pánico se dan. Salir de forma ordenada, salir de forma adecuada, ¿para dónde me voy a ir? Porque de allá llegué afuera, ¿y qué sigue? ¿A izquierda o derecha, arriba o abajo? Si ustedes se concientizan y se manejan desde ese punto de vista, les aseguro que les va a ir mejor, pero eso es cuestión de práctica, ir mirando dónde estoy, qué hago, por dónde salgo, etcétera, ¿no? Bien, tenemos la número 3, preparación, respuesta y rehabilitación y reconstrucción. Ahí está el tema, estamos hablando del antes, prevención, ¿no? Reducir riesgos, como hablábamos en la estimación, monitorear, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos mal y qué debemos reconstruir, mejorar, etcétera? Tenemos la reducción del riesgo con la prevención, pues tenemos que enseñar a las personas que se cuiden, que tengan mochilas, un buen botiquín, etcétera, etcétera. La preparación ante y respuesta. La respuesta se da el día de la emergencia, sabemos cómo actuar. Hasta ahí lo vamos teniendo, pero luego viene la reconstrucción, rehabilitación y reconstrucción. Rehabilitar es las mejoras que pueden hacer en el momento para que las personas puedan tener una calidad de vida después de una emergencia, y la reconstrucción tiene que ver con las mejoras a futuro, ya sea levantar paredes, reconstruir casas, etcétera. Y en el caso de salud, tiene que ver con el hospital, tiene que ver con los espacios de atención y tiene que ver con el personal, porque muchas veces hacemos la gestión de riesgo, sí, que tienen que salir con sus mochilas, que tienen que atender en el tópico, que tienen que atender en el hospital. ¿Cuántos médicos tenemos y cuánta población tendremos que atender? Un médico, una enfermera, un tecnólogo, una técnica enfermera, etcétera, etcétera, y todo el personal aquí, ¿cuántos van a poder atender? Porque nosotros no vamos a estar 36, 48, 60, 70, 3 días, 4 días despiertos atendiendo y atendiendo. Tenemos que ver nuestro plan, hasta dónde respondemos como ser un recurso humano y también como lo que es insumos. ¿Hasta cuánto tenemos para poder atender? ¿No? Todo eso involucra un plan de trabajo, un plan de respuesta. ¿Cuántos viven cerca? ¿Cuántos viven lejos? ¿Cuántos van a llegar? ¿Y cuántos sí van a poder ser necesarios? ¿No? Son temas que tienen que ir lidiando. Bien, entonces tenemos que en la gestión prospectiva y correctiva tenemos que hacer la estimación de riesgo, es conocer e identificar vulnerabilidades. La prevención, buscar las mejoras antes de que ocurra la desgracia. Reducción del riesgo, de esa forma, haciendo la estimación y la prevención, vamos a reducir riesgos. Y buscar que reducir riesgos en los sitios
donde ya de por sí está el riesgo latente, ¿no? Por ejemplo, los grifos. Los grifos tienen todo un protocolo de seguridad, bioseguridad, norma de seguridad. Y si la cosa es si lo respetan, si lo aplican. Yo he ido a grifos donde sus extintores están vencidos, pero están bien limpiecitos y bonitos y nadie se da cuenta. Si tú vas a una entidad y tú quieres ver un extintor si está en buen estado o no, tienes todo el derecho de hacerlo. La persona no se puede negar, no te puede decir no agarre. Pero, bueno, ¿quiénes lo hacen, no? Ese es el punto. Bien, la gestión reactiva tiene que ver con la preparación, como yo también tiene que ver con la preparación, cómo vamos a actuar, simulacros, verificar constantemente los extintores, por ejemplo, cada mes deberían ser revisados. ¿Por qué? Para ver si están en la línea verde la aguja, si eso quiere decir si el nitro está bien, que esté limpio, ladearlos para que el polvo seco que tiene adentro no se quede pegado, una vez al mes se mueve el extintor. Eso es preparación. Ver que nuestra mochila de emergencia no se hayan vencido los medicamentos, los insumos, ¿no? Con anticipación, para poder manejar una buena respuesta. Si ustedes cumplen con todos esos objetivos como meta de mejoras para la prevención y reducción del riesgo, pues la respuesta va a ser más fácil. ¿Qué decimos nosotros cuando alguien nos hace un favor? Gracias. 2 más 2, 4. Cosas que nos han enseñado de niños tantas veces que se nos ha quedado grabado y por inercia lo decimos. Igual debería ser la gestión de riesgo. Si nosotros de pequeños enseñamos a los nuestros de pequeños a tener una mochila de emergencia, una linterna al costado de tu cama, un pito, un silbato, ¿no? Por si algo va a pasar y saber tú poder llamar. Si les enseñamos de pequeños cuando sean grandes, no les va a costar trabajo. Va a ser así de rápido. Así como sé usar el semáforo, verde, rojo, ámbar, igualito, ya lo van a saber por inercia. Pero es cuestión de educación. Eso es lo que hablaba hace un rato, la gran ventaja que nos tiene Chile. En Chile los concientizan desde pequeños. Están obligados en las casas a tener extintores, un buen botiquín, los monitorean, los multan si no lo tienen, ¿no? Aquí en Perú te multan, ahorita está tenemos excelentes normas técnicas, una de las mejores normas técnicas de toda Sudamérica, pero no se aplican. Hay buena información, pero no se aplica. ¿Y qué hacemos? Se obligan las municipalidades, entidades, obligan a las entidades privadas y públicas a que cumplan las normas técnicas, pero nadie nos obliga a hacerlo en la casa. Oh, la municipalidad no te toca la puerta y dice, señora, si usted no tiene su extintor en su cocina, la voy a multar. Eso no ocurre, ¿no? Entonces nosotros seguimos siendo parte del desastre. Bueno, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Desastre, basado en la Ley 29664, es presidido, obviamente, por la Presidencia de la República. En este caso, el PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que asume es la dirección técnica de la gestión de riesgo directa. Y tiene dos entidades que trabajan con él, bajo, ¿no?, la prospección. CENEPRED y INDECI, ¿no? CENEPRED trabaja los componentes, los procesos, de estimación del riesgo, que ya le hemos hablado, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción. INDECI tiene las facultades de la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Estas son las acciones a cada entidad. Nosotros como salud, ustedes directamente como salud, están en la misma instancia que INDECI en preparación, respuesta y rehabilitación. Ese es nuestro principal objetivo con la población. Prevenirlos, atenderlos en la emergencia y buscar la rehabilitación continua de la salud después de las emergencias. ¿Bien? Bueno, los grupos de trabajo se basan, por ejemplo, desde el nivel local a nivel distrital. El que asume la máxima autoridad en un distrito es el alcalde distrital. En una provincia, el alcalde provincial, y en una región, el alcalde, hoy en día gobernadores, ¿no? Ya no se dice presidente regional, los gobernadores regionales, ¿no? Ellos son los que asumen la responsabilidad de lo que es gestión de riesgo, de activar el grupo de trabajo. En el hospital tenemos el grupo de trabajo presidido por el director general.
¿no? Luego está en la Secretaría Técnica, presidido por el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Luego está el cuerpo de enfermeras, está el Departamento de Administración, Recursos Humanos, ¿no? Los otros gremios de salud que tengan que involucrarse en atención y adecuación. Ese es un grupo de trabajo. Así como lo hay en salud, lo hay en las municipalidades, ¿no? Dependiendo de sus instancias. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces aquí tenemos nosotros nuevamente, para ver lo que es el componente prospectivo, que es evitar, prevenir la conformación del riesgo en el futuro. De eso se trata. Lo que es lo correctivo, corregir o mitigar el riesgo existente. Y reactivo, procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastre. Esto va a depender mucho de cómo nosotros manejemos lo de arriba. Vamos a estimar en la casa, vamos a hablar nuevamente del hogar, vamos a ver cuáles son las zonas, lo vulnerable, lo peligroso, lo que me genera riesgo. Ya lo estimé, ahora voy a corregirlo, a mejorarlo. Una vez que lo mejore, aprenda, practique y me concientice con mi familia, me sensibilice con los míos, voy a poder manejar una óptima respuesta. Estoy trabajando acá, ocurre un terremoto, voy a estar preocupado, pero también a la vez estoy tranquilo porque sé que mi familia sabe qué hacer. Yo estoy aquí ahorita y veo que hay un terremoto, un sismo, sé que mi padre, mi madre, mi hermana y mi hijo, con quienes vivo, saben cada uno qué hacer. Saben que van a utilizar el 119 para comunicarnos, porque de aquí hasta que yo llegue a San Miguel, que voy a tener que irme lo más probable a pie, porque no va a haber carro, no va a haber transporte, no va a haber carretera, entonces, pero vamos conociendo, vamos viendo, y cada uno de ustedes va a tener que hacer lo mismo. Lo peor de todo es cuando les decimos no hay señal de teléfono y insistimos hasta que nos contesten y no va a haber señal. Bien, entonces aquí tenemos ya, como les dije, los procesos del SINAGAR, ¿no? La respuesta, lo prospectivo, correctivo y reactivo, ¿no? La rehabilitación, reconstrucción. Vamos a hablar, estimación es lo primero. Prevención, reducción, estimamos, vemos lo que tenemos de daño, de vulnerabilidad. La prevención, que vamos a corregirla para reducir las emergencias, prepararnos para una buena respuesta y luego por ende la rehabilitación y la reconstrucción. No solamente nos tenemos que preparar para la emergencia, sino para el después. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Dónde vamos a dormir? ¿No? ¿Qué vamos a comer? ¿Tenemos agua de contingencia o no? ¿Con quiénes nos vamos a agrupar? Etcétera, etcétera. Una mochila de emergencia, por ejemplo, se dice que una mochila no debe pesar más de 8 kilos y que una mochila debe tener utensilios para 2 personas. Lo ideal sería que cada uno tenga su mochila, pero mínimo una mochila para 2 personas. Si son 4 en casa, debería haber 2 mochilas de emergencia, con todos los implementos que ya les han explicado. Entonces, los subprocesos como salud, tenemos que con la conducción y atención de la emergencia. Tenemos nosotros la responsabilidad de las emergencias. Salud es quien más sufre después del terremoto. ¿Por qué? Porque no todas las emergencias de salud van a llegar a cada de las personas. Entonces, vamos a tener que manejar un buen triage para ver quiénes están tan graves y quiénes no están tan graves. Va a depender mucho del personal de triage que va a hacer este trabajo. Y luego, todos los que llegan a emergencia por las manos médicas y todos los profesionales que tengan que asistir alrededor. Profesionales de salud y administrativos, porque el administrador tiene que estar de cabeza acá el día que hay un terremoto. Tiene que estar el administrador, el de recursos humanos, etcétera. Todo el personal va a ser vital y básico, porque todos son una rueda, todos son ¿perdón? Claro, un granaje, pues, ¿no? Del mecanismo de trabajo. Uno no está, todo se va al tacho. Todos tienen que estar juntos, no solo el médico, no solo la enfermera, no solo el personal de triage, todos tenemos que involucrarnos. Y va a faltar manos. Entonces le enseño a mi gente de administración, vigilantes, limpieza, por lo menos a medir el pulso, a tomar la temperatura, a medir la respiración, a hacer un triaje básico, a jalar camillas. Eso tienen que saber. ¿Y cuántas veces practicamos al año? Ya, brigadistas capacitados, y de acá a un año no les enseño más. Ya se olvidaron. Ya se olvidaron. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y como brigadas, como personal de salud, tienen que ustedes tener la conducción de atención de emergencia. Si tenemos un buen plan de trabajo, va a funcionar. Eso es lo que tenemos que ver. Ustedes saben que la ley dice que todo personal de salud, el día que después del terremoto, tienen que ir a su centro de salud más cercano. O sea, si yo vivo en San Martín de Porres, perdón, en San Miguel, yo me tengo que ir a San Miguel. No voy a llegar a mi hospital.
¿no? Los que viven cerca están, y hay personal que vive cerca que no trabaja acá, ellos llegarán acá. Los tengo, digamos, tengo un directorio de estas personas como hospital. Eso es función de gestión de riesgo. De ver a la redonda con cuánto es fácil, voy al colegio médico, saco direcciones, al colegio enfermera, saco direcciones, eso te lo dan libremente como hospital, porque es mi plan de contingencia, mi plan de emergencia, y estas personas las tengo monitorizadas porque son los que van a llegar acá, pues, son los que tienen que ayudar acá los 3 primeros días, después cada uno volverá a su sitio, si es que hay carretera, y si no hay, pues dentro de mi plan tengo que ser aquí. Por eso la ley de gestión de riesgos 29664 es la ley responsable que tiene las directivas dentro de las normas 048, ahí te explica todo lo que yo estoy hablando acá. Todo. Lo encuentras en las normas legales del peruano o te buscas en internet, el MINSA también lo tiene, DIGEAR por último, el hospital, la unidad de gestión de riesgo, tiene esta ley que les puede enseñar y cada uno su tarea, porque todos tenemos algo que hacer ahí. El análisis operacional, búsqueda y salvamiento. Esto tiene que ver mucho con las personas que están involucradas en lo que es búsqueda y rescate. Y seguro, en el hospital por lo general, y tengo claro, los brigadistas son hospitalarios, ¿no? Entonces, están siendo formados para atender y trabajar dentro del hospital. Fuera del hospital, no. Y ahí hay centros de salud donde sí tienen esa formación de brigadas de salud, ¿no? Brigadas de salud de primera respuesta. La salud, comunicación vital, ¿no? La comunicación va a ser muy importante para lo que es el momento del desastre, pues, porque los celulares no van a funcionar. Entonces, ¿con qué nos vamos a comunicar? Los radios Tetra, que son los radios por lo general que contamos, también van a colapsar. Entonces, son los radios UHF, son los únicos que van a funcionar. Logística para la respuesta y asistencia, pues no, eso va a depender mucho ya de cada hospital, de sus almacenes, ¿no? Sus almacenes que contenga lo necesario y el equipamiento adecuado para atender hasta donde se puede, porque conocemos la realidad peruana. En este hospital no tienen lo máximo, ¿no? Se esfuerzan por tenerlo, pero ya quisiéramos pues tener implementos, equipamientos de última tecnología que sería vital para la atención. Bien. Y muy importante también, cuando hablamos de humanitaria movilización, es que nos dedicamos tanto en la emergencia, en los protocolos de emergencia de salud, se concientizan tanto en atender una emergencia y en los días continuos de atender una emergencia que nos olvidamos de nuestros pacientes recurrentes. ¿Cuál es el plan de emergencia para los diabéticos que vienen por sus diálisis, para los pacientes oncológicos, para los pacientes con TBC? Porque ellos van a seguir necesitando sus medicinas. Si no la toman, se van a morir o van a reinfectar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que dentro de nuestro plan de contingencia concientizar la epidemiología vital para poder todos nosotros manejar un buen protocolo de atención, ¿no? Bueno, ocurrida la emergencia, estas son las acciones. Evaluar la magnitud, efectos y necesidades iniciales que van ustedes a tener. Cada uno debe de manejar eso desde sus ambientes y también dar la propuesta a gestión de riesgo. Mira, yo como personal de enfermería he notado que en enfermería tenemos estas falencias, tenemos estas ventajas, estas desventajas y se las presento, ¿no? Y acostumbrémonos a cuando hablamos nosotros, antes se decía, bueno, hasta ahora se maneja el FODA, ¿no? Fortalecimiento. ¿Se acuerdan ustedes del FODA? Oportunidades, debilidades y amenazas. Eso es muy bueno, pero a eso le debemos acompañar lo que son todos los nuevos críticos encontrados y cuáles son las alternativas de solución, ¿no? Ya olvidemos de ir al director, me falta gasa, y vea usted cómo encuentra. Ya no es esa la terminología. Me falta gasa y podemos comprarse, ya hice, aquí está el TDR, la propuesta, ya coordino, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque somos un equipo de personal profesional competente. Entonces debemos trabajar basándonos en ese rubro. Si yo encuentro un problema de emergencia, no voy a decir, ese no es mi problema, no es mi área de trabajo. Pues yo manifiesto esta emergencia, ese problema, porque soy parte de este hospital. No solamente me voy a encajar en un cuadrado de que yo soy de caja y me siento en caja y lo demás no me interesa. Tengo que ser parte de todo. Eso es con cada área y desde cada ámbito de salud. Dirigir la respuesta en su jurisdicción. Ok, ya lo hemos manejado. Coordinar las acciones de primera respuesta. Todos nosotros somos primera respuesta aquí todos ustedes en el hospital.
¿no? Porque ustedes son los primeros que van a tener que atender acá ante una situación. Convocar su grupo de trabajo, vital. ¿Conocen ustedes quiénes son el grupo de trabajo en su hospital? Pues todavía están a tiempo. Que saber que quién preside, quién es el coordinador tal, quién es el área, cuáles son los encargados. Eso lo deben de saber. Es más, el plan de emergencias que tenga el hospital, todos ustedes deben conocerlo. Todos ustedes deberían tener una copia digital. Digital, no impresa, porque pues evitemos pues ¿no? Usar tanto papel y lastimar el medio ambiente, ¿no? Pero ya todos aquí conocen la tecnología, todos tienen celular, pues lo voy leyendo, aunque es una hojita al día, ¿no? En el carro, en la casa, y voy aprendiendo de cuál es el plan de emergencia en mi hospital. De eso se trata. Acciones de respuesta ejecutando atención inmediata y oportuna en la salud, correcto. Instalar y operar albergues en zonas previamente determinadas. Bueno, eso ya tiene mucho que ver con el área de emergencias, directamente el área funcional de emergencias, de cómo va a ser su activación o cómo va a ser su intervención, porque ellos no crean albergues, pero sí intervienen en ellos, ¿no? Esos son los niveles de atención de emergencia a nivel de jurisdicciones. Si ocurre una emergencia, por ejemplo, un atropello, atropellan a una persona, esos llaman al SAMU, o lo llevan al centro de salud más cercano, hospital más cercano y lo atienden. A eso se le llama un nivel 1 un nivel de emergencia, un nivel de atención de emergencia 1, porque es manejable, de repente un triple choque o algo por el estilo, algo que se pueda manejar a nivel local. Luego viene lo que es el tipo 2, que es cuando ya a nivel local, a nivel de la zona no lo puedo manejar y necesito otros hospitales, necesito otro centro de atención. Entonces ya viene el tipo 2. Ya necesitamos a los aliados para la atención. Luego viene la atención de emergencia tipo 3, que es cuando ya no lo podemos manejar a nivel local y necesitamos que el gobierno regional, a nivel regional, por ejemplo, como hospital, su DIRIS o su entidad superior, ¿no? Intervenga. Y el nivel 4, cuando ya es a nivel departamental, en este caso DIGER, ¿no? Ya tiene que intervenir como salud. Como jurisdicción, ya no solo es el distrito, aquí es el RIMAC, ¿verdad? Ya no solamente la Municipalidad de Lima ni la Municipalidad Departamental, sino ya a nivel nacional tienen que intervenir los ministerios. Y nivel 5 es cuando la magnitud es tan fuerte que ya necesitamos ayuda internacional. Entonces, cuando escuchemos nosotros en general lo que son los niveles de emergencia, lo que pasó con Puente de Urigancho, por ejemplo, ¿no? Cuando fue lo del aniego. Lo del aniego lo llegaron a declarar a nivel 4, porque la misma más lo manejaron a nivel 4 por un tema de que no lo podían, se fue el agua, tuvieron que traer agua a otros lados, colapsó cierta infraestructura, quedó dañada por la cantidad de agua fecal que hubo, y como salud pues teníamos chamba y pues no teníamos bastante trabajo que lidiar. Y fue declarado a nivel 4 porque lo manejaron desde el mismo Ministerio de la Mujer, Vivienda y Salud, ¿no? Ya no solamente dependía del alcalde de San Juan de Lurigancho, sino competía a entes superiores. Entonces llegó a ser nivel 4 por eso, ¿no? Si lo hubieran manejado como distrito, se quedaba en nivel 1, max, ¿no? Hasta ahí. Pero tuvo que manejarse de otra manera porque no estaban preparados, no tenían un plan de contingencia. ¿Qué pasó en la municipalidad? Nuevo alcalde, nuevo personal, el personal de gestión de riesgo era nuevo, muchos de ellos no conocían el tema y bueno, como siempre los afectados, entonces por ende era la comunidad, ¿no? Ese es el punto que siempre pasamos acá. Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. Terminamos por acá. ¿Dónde estimar el riesgo? Pues nosotros como personas tenemos que empezar en la vivienda, ¿no? Y en el centro laboral. Son los sitios donde tenemos que lidiar nosotros con emergencias. Tenemos que transmitir esta información, ¿no? Y buscar que activarnos y equiparnos con nuestra mochila de emergencia, caja de emergencia, de supervivencia, perdón, y empecemos por nosotros. Si queremos ayudar a otros, muchos de ustedes que han trabajado, están en el área de la salud, nadie nos obligó a estudiar la salud. Nosotros lo hemos hecho por vocación. No nos olvidemos de esa vocación. Y como vocación, pues, hagamos nuestro extra, ¿no? De concientizar a la gente, pero empiezo por mí y por mi familia. Bien, hasta aquí alguna pregunta, señores. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que quieren hacer al respecto? ¿O pregunto yo?
Tenemos, entonces, claro que tenemos tres tipos de gestión: gestión prospectiva, progestión correctiva y reactiva. En la prospectiva tenemos que ver la estimación del riesgo, ¿no? Que ya evitar que se siga construyendo inadecuadamente, evitar que sigamos siendo negligentes. La correctiva sobre lo que ya tenemos, mejorarlo, ¿no? Y protegernos. Y la reactiva es saber actuar mediante la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Genial. Bien, señores, esto es lo que tiene, lo que compete a lo que es la ley 29664. Hay una norma técnica, la 048, que está contemplado en las directivas de la ley 29664. Los invito a que lo lean, lo descarguen, o si no, yo me imagino que aquí lo tienen. Si no lo tienen, con mucho gusto les pasamos una copia, ya me dieron su correo, y que lo transmitan con ustedes, pero de verdad. Y ustedes, a ver, si no tienen la ley ustedes, descárguensela. Si no la pueden descargar, pídanla. No esperen a que vaya y se las entregue a cada uno, porque cada uno debe tenerlo por conciencia personal, ¿no? Ojalá, realmente les deseo mucha suerte. Como hospital tienen una muy fuerte tarea. Es muy complicado cuando se nos venga el terremoto. Acá va a haber bastante trabajo. Y va a depender de ustedes la salud de las personas una vez más, pero va a depender mucho más que eso, ¿no? Porque ustedes también van a estar expuestos. ¿Y cuál es su plan de contingencia como personal de salud frente a toda la emergencia? No van a decir, yo trabajo hasta las 2, me voy, ¿no? Vamos a tener otro rubro. Y eso es lo que tenemos que... En caso de que tengamos una emergencia, terremoto y la estructura del hospital está dañada, ¿cómo podemos referir a los pacientes? ¿Cuáles serían los pasos? Dentro del plan de respuesta que deben tener y plan de emergencia en el hospital, contamos nosotros primero con las áreas de expansión. ¿Qué son las áreas de expansión? Son lugares donde nosotros vamos a tener que atender la atención de salud. Ese es el primer punto. Lo otro son las referencias a los lugares más cercanos. Como se dijo, si bien es cierto el hospital que sí tiene toda posibilidad de sobrevivir ante una emergencia por su modernidad es Villa Salvador, pero de acá hasta que lleguen pacientes críticos a Villa Salvador es bastante difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? En los simulacros, por ejemplo, nosotros siempre les referimos, o agarre su ambulancia y calcule cuánto tiempo se demoraría llegar hasta Villa Salvador. Vaya, haga la simulación y regrese con un auto y verifiquen realmente cuánto van a demorar, qué necesidades van a haber. En otros países, por ejemplo, tienen su transporte aéreo, ¿no? Que es una gran cosa. Pero acá en Perú es muy exclusivo el tema del transporte aéreo. Ayer hablaba con personal del SAMU en un curso de PHTLS que estuvimos y decían que ya se han comprado más transporte aéreo para lo que es, valga la redundancia, el transporte aéreo de pacientes críticos. Esto, digamos que es un logro, ¿no? Pero no hablamos de más de 10 aviones. Imagínense el día de un sismo, cuánto helicóptero, aviones necesitaremos para un transporte aéreo que va a ser lo más adecuado para el traslado de nuestros pacientes críticos. Entonces, los pasos, como pide ahí, lo refiere es conocer nuestra zona de expansión, conocer cuáles son nuestros aliados en el círculo de trabajo que vamos a tener con otros hospitales, cuáles son los que van a estar de pie, cuáles son los establecimientos de salud que de repente puedan buscar como soporte, porque ustedes saben que cuando hay emergencias de salud, todos llegan al hospital, nadie quiere ir a los centros de salud, todos vienen acá. Eso es algo que tenemos que concientizar a la gente o hacer un buen triage. Pero va a depender del triage. Señora, usted no tiene gravedad, puede atenderse en el establecimiento porque acá le van a demorar, estamos priorizando a los críticos. Y no decir, acá no te corresponde, y sigo atendiendo, ¿no? Esa actitud de nervio, de cansancio, de rutina, que tiene que mejorar, ¿no? Entonces, digamos que va a depender de un buen triage para hacer la referencia de las personas según corresponda, según el lugar donde le concierne la atención. Y como hospital, también ya prever, ¿no? Para eso está lo que es la inspección técnica y la inspección técnica que nos va a ayudar a saber cómo va el hospital, qué tanto va a soportar. Y si no va a soportar, cuál es nuestro plan B de atención aquí y las referencias del caso. Es ello lo que yo podría responder. ¿Ok? Gobierno del Perú. El Perú primero.